Hola a todos, mi nombre es Natalia, yo soy ilustradora y diseñadora gráfica. En general, en estos videos yo les muestro mi proceso de las ilustraciones que hago, de los bordes para los libros que hago. En general les muestro mi cara, así que esto es un poquito largo, pero pues como tal este video yo les quiero más contar algo que he visto dentro de la ilustración juvenil y del romance, que yo siento que está empezando a ser como un problema dentro de la literatura, porque tienen la misma ilustración. Entonces da a entender que es lo mismo, y algunos libros de romance son ya de erótica y siguen teniendo una ilustración tierna. Y terminan siempre en la sección juvenil de las librerías, sobre todo aquí en Latinoamérica, que son libros importados, libros que vienen de la lengua en inglés o de Europa, y dan a entender que es otra cosa. Yo también siento que el problema es parte de las editoriales que quieren dar a entender esto por la cuestión comercial y la popularidad que algunos de estos libros tienen en las redes sociales, pero pues es necesario hacer la distinción y que los libros sigan siendo bonitos y sigan siendo atrayentes. Yo no siento que toda la culpa la tienen los libros ni nada de esto, y tampoco siento que los adolescentes no deban tocar los libros de romance adulto que tengan algunos elementos de erótica, porque un joven, si quiere leerlo, lo va a leer. Yo estuve en ese lugar, yo empecé a leer muy joven y soy de las que empezó con Crepúsculo y luego ascendió un montón de cosas diferentes, de diferentes calibres, buenas o malas, y al final me convertí en una gran lectora. Entonces, pero eso es parte de mi decisión como joven en ese entonces. O sea, yo siento que tuve que tratar a los jóvenes como si fueran tontos, pero sí hacer la distinción dentro de la ilustración para libros, porque también siento que está pasando es que la gente de mi edad que quiere leer libros de romance no los encuentra fáciles, y algunas de estas personas no quieren una portada muy tierna, quieren algo bonito, pero no es necesariamente una portada muy tierna, y no los encuentran, sobre todo aquí en la sección de Latinoamérica, donde la sección de romance no es tan popular dentro de los libros. O sea, yo siento que el romance es más popular dentro de la televisión, las novelas y todo esto, pero no tanto dentro de los libros como género, también porque hay una cuestión de clasista dentro de los libros, porque siempre estaba en la zona más clasista, y en muchas partes de Latinoamérica, digamos en mi país, las librerías solo existen en las grandes ciudades y el resto no hay nada. Entonces, el resto no hay nada. Realmente hay gente que está haciendo bibliotecas andantes en los diferentes pueblos y regiones, pero generalmente es más como libros para niños y todo eso, que me parece muy importante. Pero sí, siempre hay como con esta cuestión de clase que hace que los libros estén excluidos dentro de las diferentes comunidades que tenemos. Pero entonces, con esta globalización, muchos libros están llegando a diferentes tipos de personas y jóvenes. Sí, personas jóvenes que están empezando a leer o que están retomando la lectura, como a mí me pasó con Crepúsculo, pero que no, algunas veces no encuentran muy buenos libros o terminan leyendo cosas que no son tan buenas, que no dan muy buen ejemplo ni nada de esto, pero aún así debería ser más fácil encontrar los libros, porque yo siento también en las librerías los libros para jóvenes están siempre en otro lado, a menos que sea una librería muy comercial, que solo sea comercial. Los libros están como al ladito, las librerías independientes están como en la zona más lejana de todo, y pues también eso no está bien, porque como se ve que hay como un deje, una cosa de que no son tan chéveres como los libros serios y todo eso. Y eso no es verdad, hay muchos libros de romance y juvenil que son muy buenos y deberían tener pues el mismo respeto que otros tienen. Una cosa que me gustaría agregar es que en estas librerías independientes hacen diferentes eventos o tienen clubes de libro, y digamos hay muchas cosas para niños, o sea, le leen a los niños, o los niños tienen clubes de libros o tienen algunas lecturas para feministas o de literatura, eh, pues como te digo, más entre comillas seria, pero no tienen ningún evento para adolescentes, o sea, no tienen ni club de libros ni eventos para que ellos compren más o para que se reúnan entre ellos. No existe dentro del formato de la librería independiente, no existe algo para los adolescentes en continuidad. Y pues están los libros ahí, tú tienes que ir a buscarlos en la zona
más alejada de donde está o como la zona, digamos, hay una en que está en el último piso todo lo de los adolescentes y hay otra en que está en un rinconcito y así, entonces no hay como, no se visualizan tan fácil como los otros libros. Y entonces los chicos entran y lo buscan por ahí, o si no van a la librería super comercial y ahí van a encontrar el libro que quieren, o pues más adelante yo lo de la piratería también hacen eso. Entonces como que no hay como comunidad dentro de las librerías para estos adolescentes, porque es que hacen muchos eventos para niños y eso es muy chévere. Y entonces los niños, la mayoría de los niños vienen leyendo fantasía o, o contemporáneo, pero que son todos amiguitos. Generalmente tiene que ver con alguna cosa mágica. Entonces, digamos, una continuidad para eso sería seguir con algunos libros de fantasía más adulta, o si ellos quieren leer contemporáneo y romance, sobre todo las chicas, eh, pues sería bien. Y también que hubieran altos eventos más para LGTBI también funcionaría mucho, porque muchos chicos están intentando descubrirse. Pero entonces yo siento que no hay como una estructura para incentivar a los chicos que son adolescentes y como que se corta entre niños, se saltan los adolescentes y luego ya todos somos adultos y pues no está tan chévere. Y pues también yo me he dado cuenta que las editoriales cuando traen estos libros importados traen la misma ilustración que ya viene de estos diferentes países y la ponen igualita. Entiendo por qué, porque tiene que ver con la globalización y el TikTok y todo esto, pero a veces sería muy interesante si nosotros como Latinoamérica proponíamos diferentes ilustraciones y diferentes portadas con la gente que ya está acá en Latinoamérica que hace cosas increíbles. Y yo siento que el problema tiene que ver más con las editoriales, como se puede decir, tradicionales, como Penguin, que antes era Norma y todas estas cosas, que se quedan como en esta rigidez o con esta cosa de, bueno, de si vamos a vender así. En cambio, digamos, las editoriales independientes están haciendo cosas muy interesantes, que son muy creativas y tienen mucho menos dinero. Y entonces si hay un problema ahí en el sector librero como tal en Latinoamérica y en mi país como tal. Y pues sí, volviendo a la parte más como de los libros adolescentes, pues hay esta ilustradora que me encanta. Sus libros son muy, o sea, los libros que ella ilustra son muy lindos, pero digamos, pasa eso, ya ilustra para jóvenes y para adultos, pero generalmente le piden como que sea el mismo estilo. Sí, entonces tiene el mismo estilo, el mismo paleta de color y se ve todo como si fuera juvenil. Y digamos, yo le sigo en Instagram, digamos, este libro es juvenil, LGTBI y es muy bonito y se ve, es evidente que es juvenil por los colores y para mujeres y todo esto. Pero ya tiene otro libro que se llama Rompiendo Hielo, que es más para adultos y tiene la misma portada. Entonces tiene la misma portada, el mismo estilo, los mismos colores. Y yo la he visto en la sección juvenil y cuando está en la sección juvenil, en la sección de destacados de los libros que saben de más, está junto con otros libros que no... de entender otra cosa. Sí, entender que es el mismo género y que necesita esa subdivisión. Yo creo que la solución para esto sería cambiar la ilustración para el romance de libros adultos, que sea con más detalles, con otra paleta de color que no sea tan pastel y que tenga como otros temas dentro de la portada. A mí me gusta que siga haciendo ilustración porque había fotografías antes y las fotografías son inmundas. Eso daba pena andar en la calle con ese libro, ¿no? Entonces debería ser diferente. Yo creo que algo más con más detalle. Yo sé que en los 80 había algo muy interesante que, aunque son un poco graciosas las portadas, entonces se usaba un referente fotográfico y se pintaba en óleo. Después el referente fotográfico y el fondo, y es muy interesante. Yo no sabía que eran así y son muy bonitas. Muchas de estas portadas son muy interesantes y podría darle como algo similar como en esa onda, pero no como antes, porque también es muy heteronormativo y mucho como la camiseta del tipo sin camisa y todo esto. Entonces no, yo creo que no necesariamente, y me gusta que tenga un elemento más emocional, como pasa con los libros de esta nena de Emily Henry, que es más emocional, pero digamos este libro sigue siendo muy tierno,
¿sí? Y yo sé que este libro hay mucha gente de mi edad que no lo leería porque se ve muy tierno, porque pareciera que fuera juvenil, aunque este no se ve tan juvenil por la tipografía como tal, y si no fuera porque es muy popular la autora, no se vería así. Lo mismo pasa con este libro, sobre todo no se ve tanta juvenil, pero sí tiene como el mismo elemento. Yo creo que es la ilustración tan simplista que tiene, que entender que es más juvenil. Y esto le gustaría a mucha gente que tiene mi edad y tiene muchos elementos de neurodiferencia, que sería interesante para muchas mujeres que están intentando saber si tienen neurodiferencia o no, para sentirse como identificadas en muchos sentidos. Y pues no les llega tanto a estas personas en el hoy, en el hoy. Y sí les llega a muchos jóvenes, que pues no necesariamente está mal, pero sí sería chévere que le llegara a la gente que es, y si un joven lo quiere leer, lo quiere leer. Porque como ya dije, y si ellos quieren leer algo, lo van a hacer. Yo lo sé, porque pues a mí me pasó, sobre todo porque digamos yo tenía una amiga que le gustaba mucho el Omegaverse. Yo era muy joven e ingenua, no sabía que era el Omegaverse. Y lo terminé leyendo y ahora ya sé qué es. Busquen qué es muy interesante. Sobre todo porque hay unas partes que son muy explícitas. Y es un poco raro. Y hablando de lo Omegaverse, hay un libro en inglés que es para adultos y tiene elementos de Omegaverse. Y tiene esta portada. No da a entender que es súper mega joven. A pesar de que son dos doctores y eso, y no es tan adecuado ponerle esa portada. Aparte que hay gente que le gusta mucho el Omegaverse, entonces no lo encontraría tan fácil tampoco. Entonces, sí necesita haber un cambio. ¿Sí? Un cambio en cómo se hacen las portadas, sobre todo viniendo de donde son originarias, de los Estados Unidos la mayoría, o de Inglaterra, que tienen que cambiar la forma en que hacen estas portadas. Y nosotros como Latinoamérica siento que deberíamos hacer más por la literatura, sobre todo las editoriales más serias, que yo siento que hacen algunas cosas muy feas. Son las tradicionales, porque las independientes hacen cosas muy bacanas, pero las tradicionales hacen cosas que uno dice porque yo sé que es porque es tradicional. Digamos, esta editorial que no es tan de aquí, creo que es española, pero tiene la misma lógica que tienen varias de las ilustradoras, de los editoriales de aquí, de Colombia, que es el mismo formato, de que todos los libros sean iguales, pero solamente le cambia una foto en el centro y adiós. Ellos son los de Anagrama, que yo odio porque son amarillas. Yo sé que debe haber gente que le encantará esa portada, pero yo siento que debemos llegar al siglo XXI, al siglo XXI, porque yo siento que la lógica de cambiarle la foto en el medio puede funcionar, o sea, puede seguir siendo algo que se use como cuestión de tradición, pero hay muchas maneras de diagramar nuevas que pueden ayudarle mucho a que sea mejor. Y también pasa, digamos, aquí con otras editoriales. Digamos, hay un libro que se llama La Policía de la Memoria, es un libro japonés. La portada que viene de la lengua inglesa es muy bonita, acá la muestra muy bonita. Y aquí en Latinoamérica tenemos la portada de la lengua inglesa metida en un recuadro horrible, se ve inmundo, y ahí está. Y uno no le dan ganas de leer ese libro. Yo sé que no todo tiene que ver con estética, pero ahora que estamos en un mundo de cómo se ven las cosas, la ilustración y el diseño gráfico puede ayudar mucho para que la gente lea más. Por otro lado, también quiero agregar que estas editoriales tradicionales no tratan muy bien a esos diseñadores gráficos. O sea, yo he escuchado cosas muy malas de mis compañeros al respecto, pues que, digamos, ellos tienen más dinero para producir y, y esto, y aún así nos pagan también, y también nos fuerzan como a sacar la mayoría del libro lo más rápido posible, que es parte del problema, y no los dejan ser creativos realmente. Y digamos, usan muchísimas imágenes de stock, o sea, porque mi propuesta con la imagen que mostré del libro inglés, eh,
es que lo importante es que si vas a usar ese formato de que solo cambia la imagen de la mitad, la imagen que vas a poner en la mitad sea algo muy creativo y sea algo que le pidas a ilustradores o fotógrafos aquí en Latinoamérica o a los mismos diseñadores que trabajan en estas editoriales, que creen algo que realmente sea bien y tenga sentido con el libro y sea muy creativo. Pero no pasa, usan muchísimas estas imágenes de esto que decía. Y pues no es bonito que sea así de feo, pero hay tanta gente que quiere trabajar en editorial y quiere trabajar más para una editorial independiente, pero como ellos tienen mucho menos dinero, entonces y hacen todo como tres personas y todo y ya, y sacan cosas increíbles, pues no hay muchos espacios para ser diseñador en ese área de editorial dentro, digamos, de mi país. Pasa mucho eso, entonces uno termina trabajando fuera. Y como ilustrador también, o sea, uno hace más dinero fuera trabajando para otras áreas de la ilustración o para otras editoriales fuera del país, que es un problema que tenemos. Y también que ojalá el gobierno haga cosas para que no sea tan caros los libros, sean más accesibles, porque también yo sé que nosotros en Latinoamérica tenemos problema de piratería, que todos hemos sido parte. Yo cuando era joven hacía mucha parte de la piratería y leía muchas cosas ilegalmente, pero la intención es que ojalá dejáramos de hacerlo, que dejara de ser una necesidad si uno quiere leer, sino que sea más accesible en muchos sentidos, llegar a los libros. Bueno, esta es mi última intervención. Lo que quería como aclarar como en la parte de la piratería es que eh, yo sé que esto empieza mucho porque hay muchos libros y en otras áreas de los animes y de las películas, etc. La piratería es porque no nos llegaba en la traducción o no era fácil de acceder, no era fácil de buscar y por eso pasa esta cosa de la piratería, porque digamos yo estaba en una librería y una niña estaba, una chica, sí, estaba comentándole a otra chica que eso encontraba ese libro por Twitter y no sé qué, o ex que se llama, y es como, pues claro, porque la chica no tiene dinero, o sea, no van a comprarlo, y yo me acuerdo que yo también lo hacía, como era un adolescente de 16 años, no tenía dinero y quería leer mucho, pero no se podía ir en mi librería, digo, mi biblioteca quedaba muy lejos o no tenía los libros que yo quería leer y todas estas cosas. Entonces, pues digamos, a mí me favoreció que al final pues terminé aprendiendo inglés para leer algunos libros y todo esto, pero la cosa es que es un esfuerzo más personal de llegar a tener dinero para comprar estos libros y debería ser más fácil de acceso. Las bibliotecas pues, deberían tener más libros, sobre todo con las públicas, porque hay privadas más aquí en Colombia y eso, pero la mayoría de la gente no tiene para pagar eso, queda muy lejos del sector en donde uno está. Entonces es un problema muy grave que nosotros tenemos del acceso a los libros y que si tú por internet encuentras que alguien encontró el libro, lo puedes leer en tu teléfono o en el computador, donde quieras leerlo, pues lo vas a hacer. Lo vas a hacer, no hay como el incentivo y la cultura de que es importante que no exista la piratería, porque eso afecta a las editoriales y estas editoriales necesitan atraer mejor a los clientes y que puedan leer, y eso es culpa también del gobierno, que a veces se le pone impuestos a los libros que son demasiado caros y hacen que la producción sea muy cara. Y también por eso es que muchas librerías muy comerciales, mucho más populares en la gente joven, porque ellos tienen descuentos, continuamente tienen descuentos, que los descuentos no son tan buenos para los libros, ni para los escritores, ni nada, pero es más accesible para ellos. Y es evidente, y hay muchos papás que no le pueden comprar estos libros a estos chicos. Entonces, es un problema pues que es muy difícil de solucionar en este mundo capitalista. Y por esa razón es como que yo, digamos, yo no juzgo a estas chicas que hacen esto, ni el juez que hizo porque yo lo hacía también, entonces es como yo no puedo juzgarlo porque yo entiendo porque hay un problema muy grave de pobreza y estos chicos quieren leer y quieren hacer otras cosas. Entonces yo entiendo que es muy difícil y una cosa que a mí me gusta hacer ahora que ya puedo comprar libros algunas veces más fácilmente es que si un libro que digamos, no voy a volver a leer, yo lo intento pasarlo o a alguna persona que yo conozco o a librerías de segunda mano que pronto
pueden encontrar estos libros. A mí me ha pasado que a veces es muy difícil darlos, o sea, de encontrar las personas que pueden leer estos libros que yo sé que les puede gustar y que son más costosos, pero a veces es difícil porque también las librerías de segunda mano también están muy centradas en libros más para adultos. Entonces como que no los compran a veces o si los compran no estoy tan segura de que les llegue a los chicos, sí, o a los chicos, a la gente joven o a la gente de mi edad que pueda gustarle el libro. De pronto porque no son tan conocidos para ellos. Tú encuentras más clásicos en esa parte de estos libros de segunda mano, que es una solución. Yo leí muchísimos libros de segunda mano porque yo quería dejar de comprar, o sea, de leer ilegal. No me gusta, no se siente bien para mí porque yo soy ilustradora y la cuestión de ser artista, uno quiere que su trabajo sea pagado bien. Entonces, pues ese es otro problemita y como que ir buscando una manera de poder pasar en los libros para que como comunidad ayudemos de a poquitos para que ellos puedan leer y se baje la cuestión de la piratería. Y otra cosa también puede ayudar es popularizar más el uso de los audiolibros. Yo sé que, digamos, o sea, Amazon es el peor lugar donde uno puede comprar los libros y creo que Buscador tampoco es muy bueno. Porque ellos tienen descuentos y esto y no le ayuda al mundo librero realmente y a los autores y a las editoriales. Digamos, hay otras plataformas para escuchar audiolibros y leer libros ebook que pues a veces como es una suscripción mensual o es una suscripción al año uno puede pagar, uno puede leer diferentes libros. Una es Storytel, también tiene libros en español y la otra es Evergrande. Lo que tiene es que, digamos, Evergrande es muchísimo más cara y es la misma cuestión de que no, la gente no tiene tanta plata. Todo eso, pero digamos, Storytel es más barata en comparación. O sea, es como tú puedes leer 4 libros al mes por el precio de la mitad de uno. Entonces, eso ayuda un poco más para que los chicos dejen de piratear tanto. Entonces, pues es difícil, es una cuestión complicada. Y pues ojalá hayan como estos cambios para que la literatura sea más accesible y que también la literatura para mujeres, entre comillas para mujeres, y la literatura juvenil se tome un poco más en serio y no solamente como una manera capitalista de ganar dinero a partir de ellos o solamente dejándolo abandonado. Yo siento que no debe ser así. Entonces, pues eso era lo que quería contar acerca de los puertas para libros que yo he visto recientemente que necesitan algunos cambios. Entonces, espero que les haya gustado y los vean en el siguiente video.